Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la tarea de actividad de aprendizaje 3. Vamos a hablar sobre las ponencias, las 5 ponencias que tuvimos el día sábado en la Convención Bioíntegra. Vamos a comenzar con la primera y nos vamos a ir así de corrido desde la primera hasta la última ponencia, claramente siempre ahondando en detalles y especificando características y situaciones que pueden presentarse dentro de cada tema que se pudo poner o escuchar dentro de la convención. La primera ponencia fue sobre aprendizaje digital, una ponencia bastante interesante, donde pudimos entender puntos bastante notables en cómo aprender de ahorita con las nuevas modalidades, y es lo que vamos a poder charlar ahorita en este momento. El aprendizaje digital tiene tres modelos que son completamente importantes. Uno de ellos es el modelo sincrónico, el otro es el modelo asincrónico y obviamente tenemos el modelo mixto, que va a sumar el sincrónico y el asincrónico, obviamente cada uno de ellos teniendo diferentes características y detalles que uno u otro pudiéramos nosotros elegir para poder trabajar o para poder aprender de la forma en la que mejor se nos acomode ese tipo de situaciones. El modelo sincrónico. ¿Qué es el modelo sincrónico? El modelo sincrónico va a poder tener diferentes características, entre ellas va a ser la comunicación en tiempo real, sincronización de horarios, va a poder haber retroalimentación inmediata, va a haber una participación activa y una variedad de medios. El modelo sincrónico normalmente se va a tratar de enfocar a una clase presencial, ya que obviamente ahí vamos a poder tener comunicación en tiempo real con el maestro, con nuestros compañeros, vamos a poder sincronizar los horarios en un horario donde podamos estar todos presentes y de esa forma se pueda lograr las características o el aprendizaje necesario. Vamos a poder retroalimentar cualquier duda, comentario o sugerencia de manera inmediata, ya que podremos tener al docente y al experto en el tema ahí mismo, poder retroalimentar con nuestros compañeros porque los tenemos justamente dentro de nuestra aula. Va a haber una participación activa completamente, porque todo el tiempo va a haber una participación de lluvia de ideas, de buscar soluciones, de buscar mejoras, de buscar opiniones para que obviamente la clase pueda nutrirse de forma correcta. Y también tenemos por último lo que es la variedad de medios. La variedad de medios nos va a enfocar muchísimo a poder lograr tener los aprendizajes necesarios, porque vamos a poder tener una variedad de cosas que nos puedan ayudar. Ejemplo, libros, podemos tener al docente, tener diapositivas, poder tener charlas, poder tener ponencias, y todo eso va a lograr que nuestro aprendizaje sea un poco más ordenado, más factible, etcétera. De igual forma, pues tenemos el método asincrónico. En este método es un poco más libre, claramente en este no es presencial, pero pues de igual forma contamos con la comunicación, a lo mejor no de forma en tiempo real, pero sí claramente la tenemos con nuestro docente. La ventaja de nuestros horarios poderlos acomodar al momento que nosotros queramos, puesto que puede haber determinantes como el trabajo, como otro tipo de actividades, como si tienes hijos, etcétera, etcétera, ¿no? La retroalimentación no es inmediata, ya que obviamente se toma un tiempo para poder primero analizar y poder adquirir los conocimientos, y después, si hay alguna duda, poder ahondar en ese tipo de dudas que quedaron o que quedaron pendientes. La participación no es tan activa, puesto que claramente el docente habla, y al querer tener una participación activa en un modelo asincrónico va a ser un poco complicado, puesto que en línea y en situaciones digitales es un poco difícil poder estar hablando todos o poder tener la participación de todos. Y claramente la variedad de medios no es tan útil, puesto que lo que más tenemos o lo único que tenemos es una computadora, una tablet, un teléfono, y se vuelve un poco menos factible tener más variedad de elementos que nos pudieran brindar el aprendizaje. Y pues claramente tenemos el modelo mixto, que engloba pues los dos, tanto el modelo sincrónico y como el modelo asincrónico. En este pues claramente vamos a poder tener contenido especializado en la materia. Obviamente tenemos expertos en la materia, en las dos situaciones, pero pues obviamente es mejor tenerlo presencialmente, ¿no? Tenemos una evaluación especializada y de igual forma generamos un enfoque en la aplicación práctica. Obviamente en la parte sincrónica es muchísimo más fácil poder lograr una práctica concreta que en el modelo asincrónico.
De igual forma, esto nos da unas ventajas y nos da unas desventajas, tanto como para nosotros alumnos como para los profesores que emplean este tipo de métodos, obviamente. Las ventajas de los dos, del modelo mixto, tanto sincrónico como asincrónico, es que pues va a haber una flexibilidad de horarios, ¿no? Obviamente hay una personalización, hay interacción entre maestro-alumno, hay una retroalimentación, aprendizaje activo, accesibilidad y conveniencia, lo que más nos pudiera convenir en este tipo de situaciones. Obviamente cada una de ellas a mayor o menor limitante, a mayor o menor tiempo, pero todas, tanto en asincrónico como asincrónico, pueden ser englobadas en estos dos modelos. Una ventaja para los profesores es que hay muchísima comunicación, hay evaluación, hay ahorro de tiempo, igual hay conveniencia, de igual forma tenemos lo que es la accesibilidad, la flexibilidad y pues lo que es la personalización, claramente. Y una desventaja que nosotros tenemos para los alumnos en cuanto al modelo asincrónico es que nosotros dependeríamos mucho de la tecnología. De igual forma hay un aislamiento social muy notable, hay una falta de estructura a lo mejor en línea, en el modelo asincrónico. Hay distracciones en línea que pueden ser determinantes para poder lograr un aprendizaje correcto y no tener las herramientas necesarias para que el aprendizaje sea completamente pues servible para el alumno, ¿no? Y pues lo que son los sistemas técnicos, ¿no? Que de igual forma, los problemas técnicos, perdón, que pueden ser pues a veces un poco complicados, un poco molestos, pero pues en otra forma, si no se tiene otra opción, pues esa sería la única opción, aunque tenemos este tipo de desventajas, claramente. En cuanto a la segunda ponencia, obviamente la situación que se habló fueron macronutrientes y dosificación de la carga. En cuanto a en una situación digital, ¿no? ¿A qué me refiero? A no tenerlo en papel, no tenerlo escrito, sino todo pasarlo a un centro o a una base de datos y de ahí comenzar a trabajar las situaciones de nuestro deportista. Una situación que se pudo ver y analizar, que se tiene que ver, analizar en este tipo de cosas es la edad, el sexo, la población, el tamaño de nuestro atleta, entre otro tipo de elementos que pueden ser factores para poder de ahí empezar o dar ese inicio a la preparación física de nuestro atleta. Obviamente en esta segunda ponencia la verdad no tiene mucha explicación, ya que explica lo que es un método de cómo realizar eso y a simple vista para la gente que estuvimos dentro de las presentaciones online fue un poco complicado poder ver qué es lo que estaba haciendo, poder entender a qué se refería con las explicaciones que estaba realizando el ponente. De esta ponencia realmente no tengo mucha información para poder explicar, pero pues lo que grandes rasgos entendí pues es la importancia de poder tener la dosificación de las cargas de una forma pues, un poco más organizada en una base de datos y de cómo o de qué elementos, qué situaciones pueden ser factores para poder analizar los macronutrientes y dosificar las cargas de nuestro deportista, obviamente. Bien, en nuestra tercera ponencia, ahora sí, pues fue una ponencia bastante interesante, bastante completa y se habló sobre la suplementación en el ejercicio. Muchas veces caemos nosotros o gente en el error de pensar que los suplementos lo único que van a hacer va a ser ponernos fuertes o inflarnos o poder vernos súper mamados en ese tipo de situaciones al ingerir ese tipo de suplementos. Obviamente se tiene que tener un conocimiento bastante concreto y pues para empezar hay que comenzar a ver, o sea, un suplemento, ¿qué va a aportar? Un suplemento pues obviamente va a aportar nutrimentos, proteínas, grasas, carbohidratos. La ventaja de un suplemento es que va a mejorar el rendimiento físico o de resistencia, pero de igual forma puede hacer que perdamos peso o musculatura de acuerdo a las dosis que se ingieran o si no estamos llevando un control correcto de la dosificación de suplementos alimenticios. También tenemos lo que son los suplementos, que si un suplemento se ingiere sin ejercicio, obviamente lo más probable es que haya una subida de peso bastante notable, porque al final de cuentas no se está quemando, no se está aprovechando al máximo lo que es un suplemento, que para eso se hizo, para ir de la mano junto con el ejercicio.
Obviamente tenemos bastantes tipos de proteína, pero pues uno de ellos y el más importante es la proteína de suero, que es la whey. Este tipo de proteína pues nos va a ayudar bastante a poder no a crecer el músculo, pero sí en situaciones a darle un empujoncito a nuestro cuerpo para poder lograr a lo mejor lo que se quiere o lo que se tiene planeado, pero obviamente siempre con la instrucción y con la dosificación de un experto en la materia, de un experto en situaciones de estos temas para evitar caer en las situaciones, pues obviamente de subir de peso, de perder músculo, etcétera. Tenemos otro tipo de elementos que cuentan como suplementos alimenticios en el ejercicio. Uno de ellos es la creatina. Esta es una sustancia química que va a contribuir al componer proteínas que se encuentran en músculos y en el cerebro. Y esto va a generar y va a dar obviamente más energía a la persona que la consuma. De igual forma, otras que tenemos muchísimas es el colágeno. Este es un antioxidante esencial. Obviamente mejora mucho la piel, mejora el cabello, va a fortalecer articulaciones. Esta la pueden ingerir ambos sexos y es muy importante para obviamente pues, no llegar a un envejecimiento lo más pronto posible. Obviamente contamos también con lo que es la glutamina. Uno muy importante y la verdad que me pareció bastante interesante pues fue lo que es el pre-workout, que mucha gente lo idolatra y piensan que tomando nosotros un pre-workout, pues vamos a poder rendir más y vamos a casi ser imparables y no nos vamos a cansar. Realmente, pues, sí, claro que va a ayudar a tener un mejor rendimiento físico, en especial en actividades que pudieran ser aeróbicas. Es muy importante también saber cómo dosificarlo. Lo más importante es que se tiene que consumir 15 minutos antes de empezar a hacer una práctica deportiva. No es una situación en que me lo tomo y ya de la nada ya estoy súper bien, ya luego puedo empezar y me siento como Hulk. Claramente no es esa situación, pero siempre es importante tener conocimiento de las situaciones que ahondan dentro del deporte, ¿no? Uno de ellos es muy importante porque mucha gente piensa deporte, suplementos, deporte, pero siempre se tiene que conocer realmente más a fondo qué es lo que realmente interesa en ese tipo de temas como lo es el deporte y poder acercarte a un experto, acercarte a alguien que sepa y que te pueda ayudar, aconsejar para no caer en ese error y obviamente llegar a un fallo en nuestro cuerpo que pudiera ser determinante para un desarrollo más adelante. En la otra ponencia, que es nuestra cuarta potencia, nos podemos dar cuenta y obviamente entramos en un tema muy importante que es la cetosis para obviamente perder grasa, la suplementación y pues una evaluación correcta de lo que se está haciendo, ¿no? Obviamente pues para empezar hay que ver qué es una dieta cetogénica. Es una dieta en la que pues, los sustratos glucogénicos, que van a ser los que producen obviamente la glucosa, los carbohidratos sin fibra y aminoácidos glucogénicos, tienen que ser lo suficientemente bajos como para obligar al cuerpo a depender principalmente de la grasa como combustible y aumentar la producción de cuerpos cetónicos, perdón. Un factor que se vio en la ponencia es pues cómo lograr la cetosis nutricional, ¿no? La ponente nos dio varios tips. Uno de ellos pues va a ser suprimir ingesta de glucosas, depresión de los depósitos de glucógeno. Obviamente pues en ese momento el tejido adiposo va a empezar a gastarse o aumentar su ingesta para después pues obviamente generar una oxidación. Ya después de eso vamos a los tres cuerpos cetocénicos, donde nos van a dar energía a cerebro, músculos y corazón. Este tipo de pasos son muy importantes para poder lograrlo. Obviamente también es importante pues distribuir o saber distribuir los macronutrientes que vamos a ingerir, como puede ser la proteína, los carbohidratos o las grasas, ¿no? Ya dependerá del alimento que se llegue a consumir. Otro punto muy importante pues es seleccionar alimentos. Lo que más es importante o el alimento que más debería ahondar en la dieta serían pues verduras que crecen en la superficie de la tierra y pues en la selección de alimentos pues igual alimentos muy sencillos de ingerir como puede ser la fruta, los quesos, frutos secos, refrigerados como puede ser aguacate, huevo, verdura, queso, chocolate, o sea, ese tipo de alimentos y pues obviamente bebidas que puedan ser como el vino, ¿no?
Hay efectos obviamente dentro de las dietas cetogénicas. Obviamente los efectos a corto plazo pues van a ser deshidratarse, hipoglucemia, halitosis, hiperuricemia, pero pues a largo plazo de igual forma habrá efectos como puede ser la hipoproteinemia, el aumento de DLDD, uroliatisis y la pérdida de cabello. Ya de ahí pues, obviamente empiezan a ver los niveles que se pueden lograr en glucosa, en insulina, etcétera, y obviamente pues lograr que estos elementos puedan ser fundamentales para poder lograr una esperanza de vida, ¿no? Obviamente hay procesos de evaluación, contraindicaciones, otro tipo de situaciones que pueden ser, y algunos deportistas que pueden llevar esta dieta pues pueden ser los triatlonistas, los deportistas keto, un competidor natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante y yo creo que es de suma importancia poder conocer este tema, las dietas, los tipos de alimentos que tienen que englobar este tipo de dietas y obviamente también qué deportistas son los que mayormente pueden hacer uso de ellas, ¿no? A lo mejor puede ser por la capacidad física, por el desgaste físico, miles de factores, pero claramente siempre pues atendiendo a un experto que pudiera ser factor en esta situación. Y por último nos vamos con la quinta potencia, la verdad muy muy interesante porque justamente añade mucha información a mi rubro como entrenador de fútbol, que es la metodología Food Genius. En esta metodología cada sesión se va a estructurar en 3 fases de entrenamiento. La metodología Food Genius es muy importante, desarrollar habilidades cognitivas con el objetivo de la mejora de la captura de información, el procesamiento de la información y la toma de decisiones. Los 3 pasos o las 3 fases que se llevan en el entrenamiento pues es la preparación, la atención y la definición. Se busca con esto pues obviamente promover los estímulos de todo tipo, de todos los deportistas, y que los hagan salir de la zona de confort, pero para poder potencializar los temas de la toma de decisión, las referencias, las posturas, etcétera. Es muy importante entender que en esta metodología todo es cognitivo, todo es completamente cognitivo, donde se va a tener que desarrollar un razonamiento lógico y eso nos va a llevar a generar una toma de decisiones. Obviamente al tomar decisiones y un razonamiento lógico va a ser completamente una situación cognitiva que debemos pues entender. Un factor muy importante a analizar y a entender pues es la vista, ¿no? En la vista pues vamos a generar lo que es primero percibir, identificar, perdón, y ejecutar las acciones que se presenten. Obviamente también muy importante la educación motora y motriz para la toma de decisiones. ¿Y a qué ataño esto? Que obviamente en toda la potencia el ponente estuvo haciendo énfasis muchísimo en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en el fútbol, hablando del fútbol, el ponente nos comenta que la toma de decisiones es de suma importancia. El tomar decisiones por uno mismo, porque el jugador, porque el atleta toma decisiones solito, significa que hemos tenido una correcta preparación. No necesita de un grito, no necesita de una observación, porque él mismo se ha dado cuenta durante la preparación de las cosas que puede hacer y qué no hacer. Aquí es donde entramos con la metodología del cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Un deportista, y en mi caso como profesional del deporte en cuanto a entrenador, un deportista que toma decisiones es un deportista bueno. Un deportista que no toma decisiones es un deportista que no sirve, puesto que depende de otro tipo de factores para poder ejecutar las acciones que a él le competen hacerlas por sí mismo. La metodología Food Genius yo creo que es bastante aplicable, pero yo creo que en lo personal y en los entrenadores mexicanos y en nuestro país México es muy difícil poder hacerlo, porque nos tenemos que centrar y meter en un rubro donde dejamos de lado a lo mejor la preparación física, donde dejamos a lo mejor de lado la preparación técnica y táctica, pero yo creo que sabiéndolo acomodar y sabiéndolo implementar en la metodología Food Genius puede ser muy importante en situaciones globales, en situaciones reales de juego, donde la toma de decisiones y el ejecutar de cualquier tipo de acción sea factor importante y determinante para lograr que el deportista a la hora de la competencia tome decisiones solito y evitemos justamente el estar diciendo qué hacer, no robotizar y obviamente generar deportistas, no robots.